Me presento, mi nombre es Lina Murcia del Colegio Enrique Olaya Herrera de la jornada mañana del curso 11-4. En esta oportunidad vengo a hablarles de Federico García Lorca, que fue uno de los poetas más reconocidos en la generación 20, en el siglo XX. Entonces comenzamos. Federico García Lorca fue uno de los personajes más llamativos del pasado siglo XX. Nació en Granada de 1898 y además fue un genio para la poesía. Escribió grandes obras de teatro y novelas cortas. Nació en una época muy conflictiva, pero su familia, a pesar de todo, tenía suficiente dinero para darse buena vida. Su madre era maestra y fue la primera influencia literaria, motivándolo a él a leer desde muy pequeño. Él estudió filosofía, derecho en la Universidad de Granada, letras, y era un apasionado de la reflexión, la justicia y la poesía, la música y del teatro. La generación del 27 fue un grupo de poetas que escribía sobre el amor, la muerte, las injusticias sociales y las guerras. Lorca hizo un tour por Nueva York, Colombia, México y Uruguay para escribir y presentar sus obras y hacer amistades. Sus palabras y el haber pertenecido a esta gran generación 27 le hicieron ganar un gran éxito entre la sociedad de la época, así como oídos y recelos por parte de otra. Acá, como podemos ver, estos fueron una de las personas que eran los poetas más grandes y eran los que conformaban la generación 27. Entre ellos está García Lorca, que es del personaje que estoy hablando, Pedro Salinas, Jorge Culín, Clitien, Gerardo Diego, Luis Cernuda y entre otros. Según Lorca, la poesía está llena de palabras de amor y símbolos. Por ejemplo, en su poesía la hierba era un símbolo de muerte, mientras que la luna hacía referencia a belleza y deseo. Una de las palabras que más usaba era la luna en sus poesías. Acá una de las frases más escuchadas de él era: la poesía no requiere adeptos, requiere amantes. En estas podemos conocer unas de las obras más reconocidas, que fueron Bodas de Sangre, Yerma de Poeta en Nueva York, Poema de Cante Hondo, Así que pasen 5 años, El Público, Diván del Tamarit, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda, Alba Romancero Gitano y 6 poemas gallegos. Las obras. Él alcanzó a escribir más de 10 libros de poemas, siendo de los más populares El Poeta fue él en Nueva York. En 1930 escribió El Romancero Gitano, en 1928 y Cinetos del Amor Oscuro. En 1936 llegó a escribir más de 10 obras teatrales, principalmente dramáticas y románticas. Él continuaba en su búsqueda del sentido a la vida, entre las acciones humanas. Entre más conocidas están La Calza de Alba en 1936 y Bodas de Sangre en 1933. Federico García Lorca murió porque fue víctima de la Guerra Civil Española el 18 de agosto de 1936 en su tierra natal, Granada. Los datos curiosos de Federico García Lorca: tiene una de las más. Primero, Lorca era un excéntrico, muchas veces simulaba su. Datos curiosos de Federico García Lorca era que él era un excéntrico, muchas veces él simulaba su propia muerte y se hacía el muerto hasta que lo metieran a una urna, y al llevarlo al cementerio le agradaba mucho asustar a las personas que se encontraban allí. Otro de datos curiosos de él, que fue una persona de influencia, por lo que tenía muchos conocidos de las más altas clases sociales. Se decía que conocía a más de 1900 influyentes, nobles y de otros personajes influyentes de la época. Los más nombrados fueron Salvador Dalí, José Moreno Villa y Luis Buñuel. Otro dato curioso: su mayor inspiración y respeto fue hacia Salvador Dalí,
De hecho, estuvieron profundamente enamorados. Hay muchas menciones de Salvador en sus obras, incluso hay en una específica que se llama Oida de Salvador Dalí. Federico García Lorca muere el 18 de agosto de 1936, fusilado bajo a los cargos de ser espía de Rusia. Muere en su tierra natal, que es Canadá. Antes de finalizar debemos hacer pues mención a las obras que tuvieron mayor impacto, que fueron Poema de Cante Hondo, Romanticero Gitano, Poeta de New York, Bodas de Sangre, Yerna, Doña Rosita la Soltera, El Lenguaje de Flores, La Casa de Bernarda Alba y Sonetos de Amor Oscuro y Diván del Tamarit. Pues nada, muchísimas gracias por haber visto mi presentación, espero les haya gustado mucho y investiguen más de él. Es un poeta, o sea, es muy chistoso, tiene mucha historia, muy interesante el personaje. Bye.